Hola, buenos días. Buenas. Buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, se escucha bien. Bueno, este es el último taller de tórax. Ya después tienen la acreditación. Todavía no nos pasaron la fecha de la acreditación. Hola, Eh, profe. hola, ¿qué tal? Disculpe que la moleste. Quería avisarle que la comisión I estamos en tutoría en este momento. Bueno, Estamos todos presentes. La licenciada ahí. Estoy con la doctora Olga Bonín, por eso. bien, entiendo. La comisión I. Sí, profe. Bueno, Si quiere les puedo mostrar, estamos todos acá. no, está bien. Estamos en clase. Bien. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar, ¿sí? Si me escuchan bien. Y cualquier consulta que tengan, recuerden que les pedí que revisaran la lista de cotejo, así cualquier consultita que tengan a raíz de los puntos de la lista me podían consultar, ¿sí? Esta es el último taller de tórax, así que bueno, aprovechenlo. Esta noche también es la consulta expertos. También, si tienen dudas, no falten a la consulta. Vamos a hacer un repaso de lo que fue la clase anterior, ¿sí? De la primer clase en realidad. A ver, que quiero mostrarles otra placa, no esta. De lo que fue la primer clase en realidad, ¿sí? Que es la clase que dimos todas las consideraciones técnicas, para que ustedes repasen y recuerden lo que dimos y cualquier duda que les hayas quedado la pueden resolver ahora. Bien, ustedes van a acreditar radiografía de tórax frente, ¿sí? Recuerden los primeros puntos de la lista de cotejo, les pregunta sí qué radiografía es, en este caso responden eso, que es una radiografía de tórax frente. Les pregunta si pueden identificar la derecha y si hay algún rótulo en la placa del paciente. En ese sentido, siempre la derecha va a estar identificada, así que si ustedes ven, en este caso, por ejemplo, tiene una D, pero también puede decir DER de derecha o una R, ¿sí? De right. Y la placa siempre va a tener la derecha, lo que no siempre va a tener es el protocolo, el rótulo donde están los datos del paciente, ¿sí? Porque muchas veces se recortan para evitar, ¿sí? Que se vea el nombre del paciente. Entonces, si lo tiene el rótulo, lo ponen y si no, digan que hay ausencia de rótulo directamente. Pero la derecha siempre la van a identificar. Bien, a partir de ahí le empieza a preguntar datos tales como en qué posición está el paciente, qué plano estamos observando del paciente. En este sentido, ustedes, como ven, vamos a evaluar el plano coronal, en este caso. Y a partir de acá, ustedes tienen que ver si pertenece la placa a un paciente adulto o a un niño pequeño, que recuerden que menores de 3 años, nosotros lo hacemos en posición en decúbito supino, ¿sí? Y el rayo, la incidencia del rayo, que es otra de las preguntas, es antero-posterior. Entonces, a partir de ahí, ustedes ya tienen que evaluar la placa, a ver si tienen un paciente adulto o un pediátrico de edades pequeñas o de edades tempranas, ¿sí? Para saber cómo responder estos puntos. La mayoría de las radiografías de tórax, sí, a partir de los 4 años en adelante, se realizan en bipedestación y la incidencia del rayo es póstero-anterior.
En el paciente pediátrico, entonces, es al revés. Cuando son muy pequeños, se hacen en decúbito supino y la incidencia antero-posterior. Acuérdense que en la primera clase vimos cómo reconocer, ¿sí?, cuando estás siendo evaluado antero o postero anterior. Recuerden que cuando es antero-posterior, la silueta cardíaca está se ve más ensanchada. Y el otro parámetro es que pierdo la visibilidad de las clavículas, ¿sí? Entonces, ustedes si tienen estos parámetros y además es un paciente pequeño, ya saben que está hecho en antero-posterior. Otra de las cuestiones, sí, que le pregunta a la lista de cotejo es sobre todos los niveles de calidad de la imagen. Por ejemplo, el nivel de cobertura. El nivel de cobertura, recuerden que primeramente lo que ustedes necesitan ver, eso tiene que estar completo, ¿no es cierto? O sea, es una obviedad. Pero el nivel de cobertura ideal siempre es un poco más amplio, ¿sí? Porque hay muchas patologías, como vimos en los signos de la clase anterior, que vienen desde afuera hacia adentro y comprometen también la parte pulmonar o están superpuestas en las imágenes simplemente y nos pueden confundir. Entonces, por eso nosotros necesitamos una cobertura un poquito más amplia siempre. La cobertura superior decimos que es desde los vértices pulmonares 1 o 2 centímetros hacia arriba. La cobertura inferior es de las bases pulmonares 1 o 2 centímetros hacia abajo. En este caso ambas coberturas están acotadas, o sea, están bien delimitadas. Le faltaría un poquito más de cobertura, ¿sí? ¿Puedes En los repetir, por límites favor? laterales, ¿cómo? Ah. En los límites laterales, ¿sí? La parte más extrema o más lateral de la caja torácica, también 1 o 2 centímetros hacia el lateral. ¿Cómo está en este caso? Que está bien. Entonces, si bien esta placa es una placa donde yo veo todo lo que quiero ver, lo ideal sería que la cobertura sea un poquito más en la parte superior y en la parte inferior. Con respecto a lo que les decía, miren por ejemplo acá este paciente que tiene glándulas mamarias, miren a cada lado. Como yo, si no tengo una cobertura un poquito más amplia, no sé que esta imagen, que esta radiopacidad que yo veo en los pulmones, ¿sí?, puede parecer un patológico, sin embargo, yo sigo la línea y viene desde afuera, ¿sí? Entonces ahí sigo la línea, en ambos lados bilateralmente lo mismo me pasa, entonces ahí puedo definir, ¿sí?, que son imágenes superpuestas de las mamas. ¿Mm? Lo mismo cuando hay patologías o pueden estar en las partes blandas, en la parte axilar, ¿sí?, arriba en la parte del cuello, o sea, y pueden estar, así como en este caso las glándulas mamarias, pueden estar superpuestas a la caja torácica, entonces no podemos diferenciar, o nos cuesta diferenciar si pertenecen a la parte pulmonar o no. Por eso el límite de cobertura siempre es mejor un poquito más por fuera del límite, ¿sí?, de lo que nosotros queremos ver. El otro límite es el límite de penetrancia. Recuerden que la penetrancia tiene que ser la adecuada para que nosotros podamos ver las estructuras que necesitamos ver. Con respecto al tórax, nosotros tenemos para referenciarnos en este sentido, decimos que si podemos ver de 1 a 3 cuerpos vertebrales en la parte superior, o sea, las primeras vértebras dorsales, entonces tenemos una penetrancia adecuada. Si vemos toda la columna, es una penetrancia excesiva, ¿sí? Y si no vemos, o sea, vemos todo radio opaco, la parte de la columna no se ve nada, es una penetrancia deficiente o escasa, ¿sí? Tanto una penetrancia excesiva como una penetrancia escasa nos pueden ocasionar problemas a la hora de visualizar bien la trama pulmonar, ¿sí? Entonces,
De esta forma decimos que es una penetrancia, es una buena penetrancia, ¿sí? El otro límite que vamos a evaluar es la inspiración. El nivel de inspiración tiene que ser óptimo también para poder visualizar bien en su máxima extensión ambos campos pulmonares. Y en este sentido vamos a contar, ¿sí?, los arcos costales. Aquí contamos los arcos costales posteriores, que son los que mejor vemos, ¿sí? También podemos contar los espacios intercostales, ¿sí? Pero los arcos costales posteriores son los que mejor se ven y se pueden contar bien. Tiene que haber hasta 7 arcos costales, pueden ser más, ¿sí? Pueden ser más, pero no pueden ser menos de 7, ¿sí? Porque si no, faltaría capacidad pulmonar. Ojo, puede estar dada por la clínica del paciente, eso obviamente lo van a saber ustedes cuando tengan el paciente enfrente, pero lo importante, y para este cotejo que ustedes van a resolver, es que sepan que está bien inspirado o no está bien inspirado, ¿sí? Entonces, si contamos 7, recuerden contar bien las primeras, el primer arco costal que está acá bien arriba. Si tiene 7 arcos costales que se pueden ver bien a través del pulmón, entonces ahí tiene una inspiración correcta. El otro nivel de calidad es la rotación y la inclinación. Recuerden que como vemos tenemos que ver un plano coronal estricto, o sea, es un frente estricto. Si nosotros oblicuamos el paciente hacia la derecha, hacia la izquierda, o el paciente hace una hiperflexión o una hiperextensión de su caja torácica, nosotros vamos a ver las estructuras también de esa forma, o sea, oblicuadas para un lado o para el otro, o en la hiperextensión o hiperflexión también vamos a estar eh, haciendo que estas estructuras difieran de su posición habitual. Eso también nos puede hacer confundir a la hora de describir la imagen, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de tener una placa estrictamente centrada, ¿sí? Para eso nos vamos a valer de las clavículas, ambas clavículas, y vamos a visibilizar las apófisis espinosas. Trazamos una línea desde la apófisis que va a cruzar por las apófisis espinosas y vemos la equidistancia que hay de un lado hacia la clavícula derecha y del otro lado hacia la clavícula izquierda, ¿sí? Si esta distancia es igual de un lado para el otro, quiere decir que el paciente está bien de frente. Pero, por ejemplo, si la clavícula derecha se encima a la apófisis espinosa y la izquierda se aleja, quiere decir que el paciente está mirando hacia la izquierda, ¿sí? O sea que está para un lado mirando. Ahí ya estaría oblicuado. Entonces ahí lo que van a decir ustedes es que está rotado, ¿sí?, hacia la derecha o rotado hacia la izquierda. La otro nivel, que es el de la flexión o extensión de la caja torácica, estos niveles se puede estar dado también por una posición anatómica del paciente, que puede ser por alguna patología de base que tenga, como escoliosis, cifosis, ¿sí? Pero igualmente nosotros lo tenemos que medir, porque nos vamos a dar cuenta de que las estructuras, como las estamos viendo, es por esa rotación. Entonces, el otro nivel de inclinación, en este caso que les quería mostrar, también lo vamos a cotejar con la clavícula. La clavícula tiene que estar proyectada o superpuesta entre el segundo y el tercer arco costal, ¿sí? Puede estar un poquito más hacia arriba o un poquito más hacia abajo, pero ese es el nivel para que tenga una correcta inclinación la caja torácica. Si está por debajo del cuarto o por encima del primero, ya el paciente está demasiado deflexionado y esto quiere decir que las estructuras también lo van a estar. ¿Quedó claro hasta acá? Bien, con respecto a la descripción, cuando hablan de la anatomía, ¿sí?
no la vamos a repasar porque es simplemente saber la anatomía de partes blandas, la anatomía de partes óseas, y si hay algún cuerpo extraño también nombrarlo, ¿sí? En cuanto a lo que ustedes están viendo, ¿sí? Y recuerden, ¿sí?, cómo vemos la anatomía normal para después poder definir cómo vemos las patologías. Bien, solamente y para que traerles a modo de hablar un poco de los ilios pulmonares, que a veces confundimos cuando están normal, cuando están acentuados y cuando hay infiltrados, ¿sí? Que es más que nada la confusión es esa, cuando la trama está muy acentuada y cuando ya comienzan a haber infiltrados en los ilios. Dentro del, tanto peribronquiales como parailiares, ¿sí? Estos infiltrados lo que hacen es deforman esta estructura normal del ilio, que si bien sí parece algo anormal, es normal ver el ilio de esta forma, ¿sí? Esto obviamente está arreglado con inteligencia artificial para que ustedes lo puedan ver más resaltado. Pero miren cómo él hace la figura, ¿no?, que marca cuando ingresa al pulmón ambos ilios pulmonares. Recuerden que los bronquios en la radiografía de tórax no lo vemos, salvo que sea patológica. Pero en este sentido, para que ustedes visualicen y puedan ver cuándo hay un infiltrado, ¿sí?, peribronquial o parailiar. Esta imagen no, acá vamos. Entonces, miren esta imagen, ¿sí?, acá, como ya vemos, ¿sí?, que hay un infiltrado, ¿sí? Hay un infiltrado de condensación, ¿sí? Miren cómo ya no tengo ese dibujo habitual, que obviamente no siempre es tan perfecto como la imagen que les mostré recién, pero miren cómo acá ya hay una radioopacidad, como dirían ustedes, eh, de aspecto algodonoso a nivel del ilio, del lado en este caso, sí, derecho. Sin embargo, en el contralateral también comienzo a ver estas imágenes que no son bien habituales de un ilio normal, ¿sí? Entonces, bueno, a eso me refiero cuando ustedes van a decir cuándo es normal y cuándo ya empieza a connotar que hay algo que no está, que está fuera de la normalidad. En la lista de cotejo, en los últimos puntos, en el anteúltimo, ustedes van a hacer la descripción radiológica. Para hacer la descripción radiológica, ustedes se tienen que valer de todos los signos que nosotros aprendimos en la última clase, ¿sí? Del signo del ángulo, del signo de la silueta y del broncograma aéreo, además de identificar cómo estamos viendo estas radiopacidades en este sentido, ¿sí? Cuando es de la parte, si afecta a la parte aérea del pulmón, recuerden que va a ser de aspecto algodonosa, difusa, ¿sí?, mal definida. Se va a querer confundir con el resto del tejido pulmonar. Sin embargo, cuando afecta a la parte intersticial del pulmón, se va a ver más en forma de red, ¿sí? O sea, va a dibujar el intersticio del pulmón. Recuerden que si yo tengo algo que es más lineal, ¿sí?, alguna radiopacidad que sea más lineal, con bordes definidos, ya no estamos en presencia de algo que está afectando la parte aérea del pulmón, sino que estamos hablando de otro tipo de imagen. Ahora lo vamos a ir viendo, ya lo vimos igual en la clase anterior, pero ahora lo vamos a ir a volver a repasar. Entonces, lo primero que tienen que ustedes hacer cuando empiezan a la descripción en el anteúltimo punto, ¿sí?, es ver y comparar un lado con el otro. La comparación me ayuda un montón a saber que hay, qué es lo que está mal de un lado que no lo veo del otro, ¿sí? Y entonces ahí empiezo. Se recomienda empezar por la parte iliar, pero ustedes lo pueden hacer sistemáticamente como les sea más conveniente o más cómodo. Acá entonces vemos ambos cilios pulmonares, ¿sí?, con imágenes de condensación pulmonar o radiopacidades, como ustedes quieran decirle. Radiológicamente está bien decir radiopacidad. Pero vemos acá esta imagen radiopaca, ¿sí? También difusa,
de aspecto algodonoso en la parte superior, se confunde con el resto del pulmón, ¿sí? No se sabe dónde empieza y dónde termina, eso quiere decir que se confunde con el resto del pulmón. Esto claramente es una imagen, ¿sí? Que está afectando la parte aérea del pulmón. Nosotros queremos empezar a ver los signos en esta imagen, entonces vamos a ver si afecta la parte aérea del pulmón, si hace signo del broncograma aéreo. Recuerden, acá se ve bastante clara la parte del mediastino como para ir siguiendo el bronquio, pero acá se ve algo de bronquio, ¿sí? Entonces, bueno, tengo signo de broncograma aéreo. Entonces, cuando tenemos una imagen de esas características y tenemos el signo del broncograma aéreo, es una imagen de aspecto neumónico ya, ¿sí? Podemos ya definir que es una imagen de aspecto neumónico. Cuando vemos la parte inferior de esta radiopacidad, la vemos más lineal. Arriba acá no podemos hacer casi el signo del ángulo, parece ser agudo, pero como se difumina tanto, no lo podemos apreciar bien. Pero tenemos esta imagen de este aspecto que nos da esta característica, es pulmonar, ¿sí? No es de afuera, es pulmonar, es la característica que hablamos en la clase anterior, que es donde se presentan en patologías que afectan la parte aérea del pulmón. O sea, eso no hay de discusión. Por eso no importa si no vemos el signo del ángulo arriba. Acá donde vemos una imagen más lineal, entonces acá sí vamos a ver el signo del ángulo y vemos un ángulo abierto, o sea, un ángulo obtuso. Hay algo de afuera que está ingresando hacia adentro, ¿sí? Entonces, si acá tenemos una neumonía ya declarada, porque vimos que tiene el signo del broncograma aéreo, esto que estamos viendo acá, que ingresa desde afuera hacia adentro, es el derrame pleural, o sea, el derrame de la pleura que está ingresando. Y obviamente, como acá esta patología está sentada en el lóbulo, ingresa o se va ganando, va marcando el lóbulo, ¿sí? ¿Qué hacemos con esta placa? Además, obviamente, de definir ahí la conducta según el paciente, le vamos a pedir o le vamos a sugerir una radiografía de tórax de perfil. Porque cuando yo acá ya tengo unos indicios, porque son indicios radiológicos, de que hay parte de la pleura que está ingresando hacia el pulmón, o sea, hay un derrame pleural, entonces yo tengo que corroborar si hay más derrame pleural. Y el derrame pleural, cuando el paciente lo hago de pie, porque seguramente ya vieron que este paciente lo hicimos de pie, se va a las bases. Y en las bases que yo veo acá en el tórax frente no hay derrame, ¿sí? No veo acá fondos de sacos pleurales borrados, o sea, borramiento de fondo de saco. Pero si recién está iniciando el derrame, ¿dónde lo voy a ir a encontrar? En el fondo de saco pleural más inferior, el que esté más abajo, que en este caso son los sacos pleurales posteriores. O sea, el fondo de saco pleural posterior es el que está más abajo. Entonces voy a hacer una placa de perfil para corroborar si atrás, ¿sí? En la parte posterior del tórax, en el fondo de saco pleural posterior, ahí tengo derrame, ¿sí? Puede que sí, puede que no, pero yo ya puedo ir cotejando desde ahí, entonces ahí, digamos, voy a tener una conducta más acertada con respecto a lo que voy a resolver con el paciente, ¿sí? Con esto que estoy viendo. Acá hablan también que hace signo de la silueta, ¿sí? Si hace signo de la silueta o no hace signo de la silueta, ¿sí? En este caso dice que es positivo. ¿Recuerdan el signo de la silueta positivo? Es cuando yo no tengo, o sea, se borra la silueta. ¿Y eso qué me indica a mí? Que lo que yo tengo acá está en el mismo nivel de la silueta cardíaca. O sea, que es anterior. Esta es una neumonía anterior, ¿sí? Está en el mismo, en la misma, digamos, posición que la silueta cardíaca. Entonces, bueno, puedo hacer los tres signos que les enseñé y puedo decir que es una neumonía anterior, ¿sí? Está afectando la parte aérea del pulmón con
un indicio de derrame pleural, ¿sí? Porque tengo el signo del ángulo abajo que es obtuso. Bien, además digo que es una neumonía por el signo del broncograma aéreo. Bien, acá tenemos otra imagen patológica y miren cómo esto de las comparaciones y esto de ver un poquito más del límite del pulmón nos sirve para no confundirnos. Miren acá cómo tengo ambas glándulas mamarias en los dos lados y tengo acá, incluso se me acentúa bastante más la trama, tengo más como más radiopaco, digamos, el pulmón, pero es por la superposición de las glándulas. Y hay otro elemento de superposición también que lo voy a evaluar comparando. Esto acá, miren esta línea que tengo acá, y acá en su contralateral la misma línea, que son las escápulas. Miren las escápulas cómo están adentro, o sea, están superpuestas. Habitualmente la escápula debe salirse del pulmón, nosotros logramos con la posición del paciente que así lo sea. Pero esta no se pudo aparentemente. Miren acá arriba cómo está la escápula y sigue la misma línea hacia abajo, ¿ven? Y de este lado lo mismo, ahí está la punta de la escápula allá arriba y sigue la misma línea hacia abajo. Entonces acá también me puede confundir, ¿sí? Si yo veo esas líneas marcadas, que está más radiopaco de este lado que de este, me puede confundir. Entonces traten de evaluar el todo en la imagen, ¿sí? Primero, antes de abordar si es patológica o no, ¿sí? Bien, efectivamente yo veo una acentuación de la trama pulmonar, ¿sí? Una mayor acentuación de la trama pulmonar. Puede estar dada por esta patología que está teniendo la paciente. Bueno, entonces voy a hablar de lo que veo, lo que ustedes ven como patológico, o sea que no es normal. Veo una opacidad o una radioopacidad, ¿sí? Con bordes delimitados, bien definidos. Vieron que acá ya los bordes se pueden ver. Pueden decir redondeada, en forma de óvulo, o sea, las características que tenga la radiopacidad, ¿sí? Ustedes la van a describir. Y entonces acá vamos a ver, vamos a hacer los signos, ¿sí? Signo de la silueta, positivo, ¿sí? No veo la silueta marcada, así que esta radiopacidad está en el mismo nivel que la silueta cardíaca. Además, tengo acá el signo del ángulo obtuso, o sea que es extrapulmonar, está fuera del pulmón. Entonces, si está al mismo nivel que la silueta cardíaca y está fuera del pulmón, está en mediastino. Es una radiopacidad que está en mediastino. No es normal, no es normal. ¿Qué es? No sabemos. ¿Qué hacemos? Mandamos al paciente a hacer una tomografía de tórax. Pero en este caso y para esta acreditación, lo que a ustedes les va a servir simplemente es saber que no pertenece al pulmón, probablemente del mediastino, por la ubicación que es anterior y porque es extrapulmonar. ¿Sí? Eso es lo que tienen que definir en la acreditación. Con que ustedes definan eso, ya es un montón para que después, a medida de que pase el tiempo y ustedes empiecen a ver distintas imágenes y distintas patologías, puedan discernir y puedan también saber cuáles son los estudios complementarios con los que ustedes cuentan para determinar y terminar con el diagnóstico del paciente, ¿sí? Entonces, de esa manera, también pueden nombrar que el paciente tiene una acentuación de la trama pulmonar. Seguramente está dada por esta patología que está teniendo. Bien, cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? Este es un chiquito, miren los bracitos para arriba, las clavículas no se ven, ¿sí? Antero-posterior en decúbito supino se hizo. Tiene la misma patología, o sea, lo mismo, las mismas características de la patología que vimos hace un ratito, ¿sí? Por eso no se las voy a volver a explicar. Acá tenemos otro, paciente adulto, ¿sí? Ven como acá ya las escápulas están afuera, no nos interrumpe. En este caso no hay sombras mamarias para superponer, ¿sí? Miren de este lado.
y comparen de este lado, como de este lado sí veo esa radiopacidad bastante acentuada. Aparenta, hay como un borramiento de fondo del fondo de saco del lado derecho, ¿sí? También ambos, la trama broncovascular bastante acentuada, ¿sí? Ahí de este lado también veo un infiltrado, tanto periliar como peribronquial, digo, como parailiar. Los infiltrados son bilaterales, ¿sí? Y esta opacidad también que veo acá difusa en la base del pulmón derecho. Acá lo mismo, ¿sí? Pero en ambos lados la radioopacidad es también es difusa en ambos lados. Voy hacia las bases, no tengo derrame pleural en las bases, no tengo ningún signo de que algo extrapulmonar haya ingresado dentro del pulmón, o sea, es todo, es una neumonía. ¿Por qué digo esto? Porque corroboro con el signo del broncograma aéreo. Miren de este lado cómo se ven mejor los bronquios que de este lado, porque acá se superpone la silueta cardíaca, ¿sí? Pero ahí también se ven. Es una neumonía bilateral más acentuada del lado izquierdo. Acá también miren cómo se ve esta condensación, ¿sí? Ya no es un infiltrado simple, sino que ya hay una condensación pulmonar. Además veo los bronquios, o sea, cuando yo estoy viendo el bronquio, es que ya habitualmente o normalmente el bronquio no se ve, ¿sí? Entonces acá tengo una neumonía bilateral más acentuada del lado izquierdo, ¿sí? ¿Se entiende? En este caso, que es un paciente adulto, tengo un infiltrado acá, ven cómo ya es distinto, es un infiltrado a nivel del hilio del lado derecho, y en el contralateral también parece haber, ¿sí?, un infiltrado, se oculta atrás de la silueta cardíaca. Sin embargo, voy a los fondos de sacos y miren como acá hay un borramiento del fondo de saco, ¿sí? Si mido acá el ángulo con respecto a esta imagen triangular que hay acá, es un ángulo agudo, o sea que esto es algo que ingresó hacia la pleura, está en el fondo del saco, es un derrame pleural, ¿sí? Además tengo estos signos acá de aspectos neumónicos. Si bien no es una neumonía grande y bien definida, pero estos infiltrados son de aspecto neumónico. A este paciente puedo hacerle una radiografía de perfil, ¿sí? Depende de la clínica del paciente y si obviamente también controles, eh, digamos, periódicos, periódicos no quiere decir que sean todos los días, ¿sí? Pero depende de la medicación que le den y la evolución que debe tener ese paciente con respecto a la medicación que ustedes le dan, van a hacer el control. También el derrame pleural se puede evaluar por ecografía para ver la cantidad, ¿sí?, de líquido que tiene intrapulmonar el paciente. Bien. Otra cosa que no les quería dejar de mencionar, la placa, la radiografía, no la tengan en cuenta porque no se ve nada, simplemente que quería, no quería dejarles de mencionar que ustedes también tienen que medir el diámetro transverso cardíaco, porque la radiografía de tórax, así como nos ayuda a hacer diagnóstico también en lo que es patologías pulmonares, también es muy utilizada para evaluar el diámetro transverso cardíaco, ¿sí? Para hacer esto ustedes tienen que trazar estas líneas imaginarias. De la parte más externa de la caja torácica, de un lado hacia el otro, trazamos una línea horizontal y una línea vertical que va a ir por el centro, o sea, atravesando la columna, si se quiere,
Y desde esta línea horizontal vamos a medir una línea hasta la parte más exterior, en este caso hacia la aurícula izquierda, y otra línea desde la línea central hacia la aurícula derecha, ¿sí? Cuando estamos en presencia de una cardiomegalia, o lo que puede llegar a ser una cardiomegalia, es cuando la sumatoria de estas dos líneas, ¿sí?, es mayor a la mitad de esta línea horizontal, ¿sí? O sea, es mayor hasta esta línea que tomamos aquí. A ver, vamos a explicarla acá mejor. Tenemos en la primera placa, ¿sí?, tomamos esta línea, la mitad de esta línea, de la línea más inferior, ¿no? Y tiene que ser igual o algo menor, o algo menor a esta línea que trazamos acá. Si es mayor, entonces estamos en presencia de una cardiomegalia. Acá en la segunda placa sí tenemos una cardiomegalia. Miren como esta línea de abajo trazamos la línea arriba en la parte de la silueta cardíaca, y esa línea es mayor a la mitad de esta, ¿sí? O al 50% de esta. ¿Se entiende? Entonces ustedes, cuando terminan de hacer la lista de cotejo, además de hacer la descripción radiológica, van a también poner si el diámetro transverso cardíaco está dentro de los parámetros normales, ¿sí? O si está aumentado. ¿Bien? ¿Se entendió? Y para terminar, el último punto de la lista de cotejo les pregunta si es normal o si es patológico, y qué patología es, si ustedes se animan a decirlo. La mayoría de las patologías no se resuelve con una sola placa de tórax. Necesitamos el paciente y ver la clínica del paciente. Una patología que se puede resolver con la placa de tórax, o sea, simplemente viéndola, es como vimos la neumonía, cuando vemos todos los signos que necesitamos ver, y ahí podemos decir que es una neumonía o un derrame pleural en este caso, ¿sí? Si no, ustedes no necesitan decir el nombre de la patología, ¿sí? Ustedes hicieron una descripción donde describen que hay una opacidad o que hay un borramiento de fondo de saco. Cuando termina la lista de cotejo, no digan que es probablemente patológico, porque si hay una opacidad o hay un borramiento de fondo de saco, aunque yo no diga lo que es, ya no es normal. Entonces no es probablemente patológico, es patológico. Lo que yo o lo que ustedes van a definir con el paciente es determinar qué patología es, ¿sí? Entonces ustedes van a poner, según lo que se describió anteriormente, la imagen es patológica a corroborar con la clínica del paciente. ¿Pero qué van a corroborar con la clínica del paciente? ¿Qué patología es? No si es o no patológica, porque ya los signos que estamos viendo no nos da una imagen normal, nos da una imagen patológica. Entonces, se los digo porque ustedes muchas veces, para no definir los últimos puntos, dicen probablemente sea patológico. Y no, si hay algo que ya no es normal, entonces no pueden decir probablemente. Bien, ahí volvimos. Entonces, recomendación para ese último punto, que es por ahí es el que más cuesta, ¿sí? Cuando ustedes van a decir probablemente patológico, es cuando ven una acentuación de la trama pulmonar únicamente, que la acentuación de la trama pulmonar puede estar dado en un paciente fumador, por ejemplo. Puede estar dado en un paciente que, no sé, que trabaja en una fábrica, no sé, de alimentos balanceados, que tiene aspira mucho polvillo,
o un paciente que trabaja en un ambiente con químicos, ¿sí? Puede estar dado esa acentuación de la trama. Entonces, ahí pueden poner probablemente patológico porque necesitan evaluar el paciente, a ver qué es lo que le pasa, ¿sí? Pero si ustedes ya ven algo más definido, entonces no pongan probablemente patológico. Bien, entonces en ese último punto es si es normal o patológico, sería el último punto de la lista de cotejo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno. Vamos a seguir con unas imágenes que, si bien no van a ser para evaluar, y aparte no son mías tampoco, eh, son para que ustedes las vean nada más. Y se acuerdan que yo en la primer parte de tórax patológico en la clase anterior les dije que había patologías que afectaban tanto la parte intersticial del pulmón como la parte aérea del pulmón. Bueno. En este caso les traigo esta imagen, ¿sí? Que es un paciente con tuberculosis, con TBC. Miren cómo la imagen, si bien tiene algunos aspectos algodonosos, pero cómo se confunde muchas veces con la parte intersticial también. Si ustedes logran ver y diferenciar, ¿sí? Miren cómo se ve todo marcado también la parte intersticial del tórax. O sea, son patologías combinadas, o sea, radiológicamente hablando, ¿no? Porque afectan tanto la parte aérea como la parte del intersticio del pulmón. ¿Qué es lo que pasa? Se inflama el intersticio del pulmón, se pone de características edematosos y eso hace que lo podamos visualizar. Y además tiene estas imágenes muy características de la TBC, que son imágenes difusas, algodonosas, ¿sí? Como de repente como nodulillares, y están difuminadas por todo el tórax, ¿sí? No tienen un parámetro a seguir, por ejemplo, que empiezan en los ilios y se acentúan en un lugar. No, es totalmente difusa, ¿sí? Es como un pulmón sucio, si se quiere. Estas imágenes la da la TBC. Y otra imagen que les quería mostrar también es esta, que es de un paciente con COVID bastante complicado. Recuerdan que el COVID se complicaba mucho con las neumonías. Bien, el COVID también es una patología que afecta la parte aérea del pulmón y también la parte intersticial. ¿Sí? Es como lo primero se veían en las primeras imágenes, en las primeras placas, y se diagnosticaba el COVID muchas veces por las placas porque se veía la trama del intersticio, o sea, imágenes en forma de redecillas, ¿sí? Y después se empezaban a ver las neumonías, más focalizadas, más difuminadas, pero se empezaban a ver las neumonías, hacían procesos, como en este caso no solamente hay focos neumónicos, sino que también hay derrame, miren acá abajo en la base del pulmón derecho, pero también miren cómo se afecta toda la parte intersticial, ¿sí? Son patologías que combinan ambos signos, si se quieren, o ya les hablo de signos radiológicos, ¿no? Pero afectan tanto la parte intersticial del pulmón como la parte aérea, ¿sí? Son multifocales, por lo general, las neumonías, ¿sí? Y se complican obviamente con derrame pleural, como en este caso se ve. Bueno, estas últimas dos placas nada más las traje para mostrarles, porque como les había hablado al principio de este tipo de patología, no quería no mostrarle imágenes, pero el resto creo que ya lo abordamos bastante. Así que alguna consulta tienen para hacerme, si no ya vamos terminando. ¿Podría mostrar de vuelta la imagen de la TBC? ¿Sí? No le quise traer muchas imágenes de estas otras patologías porque como Gracias. no se la íbamos a tomar en la acreditación, ¿sí?
porque si no es muy difícil en un taller de 1 hora que les enseñemos todas las patologías que se pueden ver en tórax para ustedes y los confunde demasiado, ¿sí? Porque entonces, bueno, este tipo de patologías, pero sí que no quería dejar de mostrárselas porque se las nombré al principio del taller de tórax patológico en la clase anterior. Más que nada para que vean cómo son neumonías que no son bien focalizadas, ¿sí? Sino que son más difusas, más en menor o en mayor medida, porque también puede ser más, no tan acentuada como en esta placa, ¿eh? Puede ser menos acentuada, pero siempre se va a dar así como un patrón más difuso, como si fuera un pulmón sucio, le llamamos nosotros radiológicamente hablando también como un pulmón sucio, como más bien difuso, que no se centra en un sector, que toma toda la parte pulmón, ¿sí? Toda la parte aérea, pero que también interfiere en el intersticio, produciendo edema y demás dentro del intersticio pulmonar. La artritis reumatoidea no da este signo así tan algodonoso, pero sí también bien intersticial, como que se marca bien el intersticio y produce imágenes como de edema, como radiopacas así, pero bien marca el intersticio. El COVID, sin embargo, las primeras imágenes de COVID que se reconocieron en placas marcaban como efecto de redecillas. Entonces ahí veían, ¿sí?, que afectaba a la parte intersticial, pero se complicaba enseguida con neumonías. Y empezaban a haber condensación pulmonar bifocales, multifocales, y se complicaban aún más con derrame pleural. Bueno, chicos, nos vemos entonces en la acreditación. No tenemos fecha de acreditación todavía, pero por ahora terminamos con tórax. Esta noche tienen la consulta experto, así que si les quedó alguna duda la pueden preguntar ahí. Y si a alguien le quedó alguna duda, se puede quedar, yo me quedo un ratito más en el taller, si no se pueden retirar. Que tengan muy buenos días. Gracias, profe. Adiós. Gracias. Muchas gracias, profe. Nos Adiós. vemos. Gracias, profe. Adiós.